Capítulo 96. El matrimonio como analogía del amor nupcial entre Cristo y la Iglesia. En la carta a los Efesios 5, del 22 al 33, igual que en los profetas del Antiguo Testamento, por ejemplo en Isaías, encontramos la gran analogía del matrimonio o del amor nupcial entre Cristo y la Iglesia. ¿Qué función tiene esta analogía con relación al misterio revelado en la antigua y en la nueva alianza? A esta pregunta hay que responder gradualmente. Ante todo, la analogía del amor conyugal o nupcial ayuda a penetrar en la esencia misma del misterio, ayuda a comprenderlo hasta cierto punto y se entiende que de modo analógico. Y es obvio que la analogía del amor terreno, es decir, humano, del marido a la mujer y del amor humano nupcial, no puede ofrecer una comprensión adecuada y completa de esa realidad absolutamente trascendente que es el misterio divino, tanto en su ocultamiento desde los siglos en Dios como en su realización histórica en el tiempo, cuando Cristo amó y ama aún a la Iglesia y se entregó por ella. Efesios 5:25. El misterio sigue siendo trascendente con relación a esta analogía, como el respecto a cualquier otra analogía con la que tratamos de expresarlo en el lenguaje humano, y sin embargo al mismo tiempo esta analogía ofrece la posibilidad de una cierta penetración cognoscitiva en la esencia misma del misterio. La analogía del amor nupcial nos permite comprender en cierto modo el misterio que desde los siglos está escondido en Dios y que en el tiempo es realizado por Cristo, precisamente como el amor de un total e irrevocable don de sí por parte de Dios al hombre en Cristo. Se trata del hombre en la dimensión personal y a la vez comunitaria, y esta dimensión comunitaria se expresa en el libro de Isaías y en los profetas como Israel, en la carta a los Efesios como Iglesia, y se puede decir pueblo de Dios de la antigua y de la nueva alianza. Añadamos que en ambas concepciones la dimensión comunitaria está situada de algún modo en el primer plano, pero no tanto que vele totalmente la dimensión personal, que por otra parte pertenece sencillamente a la esencia misma del amor nupcial. En ambos casos nos encontramos más bien con una significativa reducción de la comunidad a la persona. Israel y la Iglesia son considerados como la esposa, la persona por parte del esposo, esposo-persona, Yahvé y Cristo. Cada yo concreto debe encontrarse a sí mismo en ese bíblico nosotros. Así pues, la analogía de la que tratamos permite comprender en un cierto grado el misterio revelado del Dios vivo que es creador y redentor, y en cuanto tal es, al mismo tiempo, Dios de la alianza. Nos permite comprender este misterio a la manera de un amor nupcial, así como permite comprenderlo también a la manera de un amor misericordioso, según el texto del libro de Isaías, o también al modo de un amor paterno, según la carta de los Efesios, principalmente en el capítulo 1. Estos modos de comprender el misterio son también sin duda analógicos. La analogía del amor nupcial contiene en sí una característica del misterio, que no se pone directamente de relieve ni por la analogía del amor misericordioso, ni por la analogía del amor paterno, o por cualquiera otra analogía utilizada en la Biblia a la que hubiésemos podido referirnos. La analogía del amor de los esposos o amor nupcial parece poner de relieve sobre todo la importancia del don de sí mismos por parte de Dios al hombre, que es elegido desde los siglos en Cristo, literalmente a Israel o a la Iglesia, don total o mejor, radical e irrevocable en su carácter esencial, o sea, como don. Este don es ciertamente radical, y por esto es total, y no se puede hablar aquí de la totalidad en un sentido metafísico. Efectivamente, el hombre como criatura no es capaz de recibir el don de Dios en la plenitud trascendental de su divinidad. Este don total, es decir, no creado, solo es participado por Dios mismo en la trinitaria comunión de sus personas. En cambio, el don de sí mismo por parte de Dios al hombre, del que habla la analogía del amor nupcial, solo puede tener la forma de la participación de la naturaleza divina. Esto está en la segunda de Pedro 1:4. Como lo ha esclarecido con gran precisión la teología. No obstante, según esta medida, el don hecho al hombre por parte de Dios es Cristo, y es un don total, o sea, radical. Como indica precisamente la analogía del amor nupcial, en cierto sentido es todo. Todo lo que Dios ha podido dar de sí mismo al hombre, teniendo en cuenta las facultades limitadas del hombre como criatura. Y de este modo,
La analogía del amor nupcial indica el carácter radical de la gracia de todo el orden de la gracia creada, y parece que todo lo anterior se puede decir con una referencia a la primera función de nuestra gran analogía, que pasó de los escritos de los profetas del Antiguo Testamento a la carta de los Efesios, en la que, como ya hemos notado, sufrió una significativa transformación. La analogía del matrimonio como realidad humana, en el que se encarna el amor nupcial, ayuda en cierto grado y en cierto modo a comprender el misterio de la gracia como una realidad eterna en Dios y como un fruto histórico de la redención de la humanidad en Cristo. Sin embargo, hemos dicho antes que esta analogía bíblica no solo explica el misterio, sino que también, por otra parte, el misterio define y determina el modo adecuado de comprender la analogía. Y precisamente este elemento suyo en el que los autores bíblicos ven la imagen y la semejanza del misterio divino, y así pues la comparación del matrimonio a causa del amor nupcial con la relación de Yahvé e Israel en la antigua alianza y de Cristo y la Iglesia en la nueva alianza, decide a la vez acerca del modo de comprender el matrimonio mismo y determina este modo. Esta es la segunda función de nuestra gran analogía, y en la perspectiva de esta función nos acercamos de hecho al problema sacramento y misterio, o sea, en sentido general y fundamental, al problema de la sacramentalidad del matrimonio, y esto parece particularmente motivado a la luz del análisis de la carta a los Efesios 5 del 22 al 33. Y en efecto, al presentar la relación de Cristo con la Iglesia a imagen de la unión nupcial del marido y de la mujer, el autor de esta carta habla del modo más general y a la vez fundamental, y no solo de la realización del eterno misterio divino, sino también del modo en que ese misterio se ha expresado en el orden visible, del modo en que se ha hecho visible y por esto ha entrado en la esfera del signo. Con el término signo entendemos aquí sencillamente la visibilidad de lo que es invisible, el misterio escondido desde los siglos en Dios, o sea que es invisible, y se ha hecho visible ante todo en el mismo acontecimiento histórico de Cristo, y la relación de Cristo con la Iglesia, que en la carta a los Efesios se define como Mysterium Magnum, y constituye la realización y lo concreto de la visibilidad del mismo misterio, y con todo, el hecho de que el autor de la carta a los Efesios compare la relación indisoluble de Cristo con la Iglesia con la relación entre el marido y la mujer, y esto es con el matrimonio, haciendo al mismo tiempo referencia a las palabras del Génesis 2:24, que con el acto creador de Dios instituyen originariamente el matrimonio, dirige nuestra reflexión hacia lo que se ha presentado ya antes, en el contexto del misterio mismo de la creación como visibilidad del invisible hacia el origen mismo de la historia teológica del hombre. Se puede decir que el signo visible del matrimonio, en principio, y en cuanto a que está vinculado al signo visible de Cristo y de la Iglesia en el vértice de la economía salvífica de Dios, transpone el plano eterno del amor a la dimensión histórica y hace de él el fundamento de todo el orden sacramental. Mérito particular del autor de la carta a los Efesios es haber acercado estos dos signos, haciendo de ellos el único gran signo, y esto es un sacramento grande, Sacramentum Magnum.